de la licencia B, pues qué bueno verlos por acá nuevamente. Va a ser un gusto compartir con ustedes un par de clases este mes y el otro, y creo que hasta ahí llegamos. Van a ser como 2 o 3 clases las que les voy a dar durante este periodo, entonces espero que pues podamos ahí compartir un buen tiempo y dialogar pues obviamente descubrir las situaciones y todo lo que el fútbol nos trae. El curso, ahorita vamos a arrancar con el curso Fundamentos del Fútbol para el alto rendimiento. ¿Cuál es el objetivo o el propósito de arrancar con este curso? Van a ser 3 sesiones de 1 hora 15 aproximadamente, y el objetivo es ir retomando o refrescando algunos aspectos de los fundamentos del fútbol, pero vistos desde la perspectiva de, bueno, ya estamos en una etapa donde la formación, la iniciación, la formación ya pasó, y básicamente ahorita estamos ya en una etapa competitiva buscando el alto rendimiento. O sea, la etapa competitiva ya pasó, ahorita estamos buscando definitivamente el alto rendimiento, y en el alto rendimiento hay características o van a haber situaciones que definitivamente son totalmente diferentes a las que vamos a encontrar nosotros en la competencia o en la formación. En los procesos de iniciación, de formación competitivo y el alto rendimiento, pues tienen sus variantes. Los fundamentos van a ser los mismos, no cambian, básicamente vamos a refrescar algunos de ellos, pero vamos a hablar de las particularidades y la forma de trabajar cada uno de ellos en diferentes etapas. Lo hemos visto en las etapas anteriores, iniciación, formación, competición, y ahora que es alto rendimiento, porque definitivamente el alto rendimiento tiene un componente totalmente diferente. El alto rendimiento tiene un nivel de especificidad altísimo. En el alto rendimiento, pues hay una característica que es clave, que es el tiempo es un elemento clave. O sea, prácticamente uno no tiene tiempo para muchas cosas. Todo lo que no se hizo en etapas de formación, en etapas de desarrollo, en etapas de competición, aquí realmente pues queda muy poco tiempo para trabajarlo, para desarrollarlo, y básicamente lo que hacemos es poner escenarios para ir perfeccionando, puliendo determinados detalles de los fundamentos. Entonces, básicamente el objetivo y el propósito del curso en estas 3 sesiones va a ser ir viendo los elementos que conllevan, o el escenario o los elementos que vamos a ir poniendo nosotros en la mesa para hacer que los fundamentos se manifiesten de una manera mucho más eficiente, a un nivel más elevado, y que obviamente contribuyan a lo que nosotros estamos haciendo. Estamos en una etapa totalmente competitiva. Acá, pues, el objetivo, como les platicaba ya de esta licencia, es la parte del alto rendimiento, y en el alto rendimiento, pues, el objetivo es competir para ganar. Tiene esas características. Está el alto rendimiento y la alta competencia. El alto rendimiento es competir como les decía, competir para ganar. La alta competencia, pues nos la va a dar el nivel de competencia en el cual nosotros nos encontremos. Algunos estarán trabajando alto rendimiento a nivel de juveniles, a nivel de alguna división inferior, y algunos a nivel de liga mayor, algunos a nivel internacional, pero el objetivo siempre va a ser el alto rendimiento. O sea, obtener el mejor rendimiento posible con lo que tenemos. O sea, la inversión que hacemos con el rendimiento. La academia. Vamos a ver algunos aspectos importantes en cuanto al protocolo, porque pues dada la plataforma, creo que a algunos de nosotros se nos ha ido complicando un poquito la utilización. Entonces les voy a pedir por favor que respetemos algunas normas bien sencillas, como si entro, voy a verificar por favor de que tenga el micrófono apagado, utilizar el chat para consultas. Yo recuerdo que esto tiene un chat, y ahorita me estoy familiarizando también con esto, tiene un chat para consultas, o levantar la mano para hacer alguna intervención o alguna duda o alguna situación durante el desarrollo de la clase. Entonces, definitivamente vamos a tener ese orden. Por favor, compartámoslo para que todo el mundo en el transcurso de las clases, pues si quiere intervenir, por favor, lo haga en orden, porque somos bastantes. Entonces, de esa manera poder llevar un proceso lo suficientemente ordenado para desarrollar el trabajo. ¿Ok? Bien, como les decía, vamos a iniciar viendo ahí algunas cosas que son importantes.
Primero vamos a iniciar consultando qué es un fundamento, retomando las cosas básicas para luego, como todo, ir de lo fácil a lo difícil, adentrarnos ya de lleno en aspectos netamente que tienen que ver con el desarrollo del trabajo. ¿Qué es un fundamento? Bueno, ¿qué son los fundamentos? Los fundamentos son los principios básicos de cualquier conocimiento. En cada área del saber, arte, ciencia o técnica, tiene unos elementos esenciales a partir de los cuales se va desarrollando toda su complejidad. O sea, el fundamento viene siendo la base estructural de todo, la célula, o sea, lo que compone una estructura, y esa estructura que interactúa compone un sistema, como lo vemos ahí, el deportista, las líneas del trabajo por líneas, y eso convierte a un equipo en lo que es. Pero básicamente el fundamento es la parte individual, la parte del deportista que le va a servir para poderse desenvolver, poderse desarrollar. Para dar a entender qué es el principio de algo o su razón principal. Nosotros, básicamente, estaba haciendo algunos estudios yo, y realmente en el fútbol el desarrollo de la parte teórica del entrenamiento pues lleva alguna desventaja, digamos, con otros deportes en los cuales se inició de una manera más, por así decirlo, un poquito más ordenada. Deportes como el baloncesto tienen elementos de fundamentos muy interesantes, el mismo balonmano tiene aspectos muy interesantes, y otros deportes de equipo que han podido desarrollar ciertos elementos teóricos acerca de sus fundamentos, su forma de trabajar y su desarrollo. En algunos deportes como el baloncesto, incluso los fundamentos son un componente importante en las categorías de formación, que eso es interesante. Ellos tienen programas muy específicos para desarrollar los fundamentos y cómo se deben de trabajar los fundamentos. En el fútbol, pues es algo un poquito más, ha sido un poquito más intuitivo. Cada quien ha ido desarrollando, hay varias corrientes metodológicas, o sea, hay corrientes metodológicas que van por un lado, hay corrientes metodológicas que van por otro, uno desde el individuo, otro desde el modelo, cómo esas dos se pueden, cómo las dos al final contribuyen a lo que estamos buscando, que es mejorar el rendimiento deportivo, pero básicamente aquí los fundamentos no van a cambiar, son la base de todo el juego y eso es lo que nos va a permitir trabajar. En esta diapositiva vamos a observar una pequeña comparación entre las fases de desarrollo de los fundamentos y lo que estamos haciendo. Como todos conocemos, básicamente la educación formal pues se inicia con la escuela primaria, bueno, con la preprimaria, pero iniciamos formalmente con la escuela primaria, en donde tenemos una etapa de iniciación. En esta, pues, más o menos el rango de edades es entre 6 y 12 años, y buscamos que la psicomotricidad, lo que veíamos en el desarrollo motriz del sujeto, en la parte del movimiento como tal, a nivel general, sea o busque la diversión o el placer. Entonces, esto es un elemento importante. A partir de la escuela secundaria, en la formación preliminar, nosotros vamos a encontrar la segunda etapa. Esta segunda etapa tiene una particularidad, y es que aquí la parte lúdica desaparece. ¿Qué es la parte lúdica? La parte, digamos, del juego sin intención, porque al final el fútbol es un juego, pero el juego sin intención, el juego solo por jugar. ¿Sí? Aquí ya el juego está condicionado, el juego está orientado, el juego tiene un porqué, va a tener un objetivo, un propósito, y estamos buscando una intención en todo lo que nosotros realizamos. Al final, pues es un juego lo que hacemos, pero ese juego está condicionado a determinadas condiciones y factores que nosotros queremos guiar, orientar y desarrollar en nuestros deportistas y en nuestro equipo. En esta, pues la parte técnica y mental se mezclan. ¿Por qué? Pues porque definitivamente tenemos un factor importante acá, desde donde la parte técnica comienza a tomar conciencia, el por qué y para qué estoy haciendo las cosas. En la edad de formación, pues muchas veces el niño hace la situación, pero no es consciente de lo que hace. En la segunda etapa ya el adolescente tiene que ser consciente de lo que está realizando, de lo que está construyendo. Y básicamente en estas dos etapas, pues hay una formación de la condición física básica. A partir del bachillerato, en la etapa de formación, encontramos la etapa número 3. La etapa número 3 habla de la formación, y aquí aparte más o menos de 16 a los 18 años. Aquí la formación táctica tiene un elemento importante, o sea, en la anterior la parte técnica, o sea, la ejecución individual,
es fundamental, y aquí la ejecución técnica tiene relación con un sentido, con una orientación netamente táctica. La parte mental es fundamental, y la construcción física y atlética del deportista pues siempre se da como una base importante. Llegamos a la universidad, que es más o menos lo que nosotros estamos haciendo, y llegamos a una formación posterior. ¿Qué significa formación posterior? Que en esta etapa realmente nosotros ya no vamos a enseñar todo lo que queremos. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en etapas de formación, como entrenadores necesitamos desarrollarle o, digamos, enseñarle a los chicos todos los elementos que componen el fútbol, todos los elementos a nivel general. Cuando entramos a esta parte de formación posterior, estamos hablando de que vamos a utilizar o vamos a pulir o vamos a tratar de optimizar los elementos que nos sirven para el modelo que nosotros tengamos, para el equipo con el cual estamos trabajando y para las circunstancias y las condiciones con las cuales estamos trabajando. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? La especialización. O sea, aquí ya los jugadores van a tener una particularidad muy marcada en cuanto a la posición en la que juegan. Eso va a determinar los fundamentos que más van a utilizar y los que menos van a utilizar. Al final todos tienen los mismos fundamentos, pero ya a nivel de especialización, los deportistas que tienen ciertas características van a ser mucho más necesarios, van a necesitar algunos elementos técnicos muy particulares, muy singulares, que son necesarios porque la especialización es lo que nos hace llegar a un nivel competitivo de alto nivel. Eso tiene que ver con la formación posterior, y definitivamente aquí entramos a una etapa específica, individual. ¿Qué sucede con esto? Sucede que acá muchas de las cosas que nosotros vamos a desarrollar como entrenadores pues van a estar muy asociadas al tipo o al modelo de juego que tengamos, el sistema que utilicemos. Si nos gusta jugar con un ataque directo o con un juego posicional, eso determinará los fundamentos que vamos a trabajar durante el día a día, durante las tareas que nosotros diseñamos, pues vamos a diseñar tareas con esas características, orientadas a esas características. ¿Por qué? Porque vamos a estar buscando provocar escenarios donde el deportista tenga que repetir muchas veces una determinada situación. El objetivo de repetir muchas veces una determinada situación conlleva o desata una situación donde el deportista o el jugador identifica una situación motriz, la identifica, la asocia a su conocimiento pasado y plantea una resolución. O sea, él sabe cómo resolverla, pero al desconocer una situación, el deportista va a entrar en una situación desconocida. Entonces, ese grado alto de incertidumbre no le va a permitir a él resolverlo de la mejor manera. Entonces, las tareas y los entrenamientos y los ejercicios que vamos a utilizar van a estar enfocados en crear esas condiciones para que el deportista se relacione muchas veces con lo que nosotros queremos que haga durante el juego. Esa es básicamente la diferencia en el alto rendimiento, que las condiciones son las que van a determinar la acción del sujeto. En otra, pues nosotros vamos a estar enfocados en la acción como tal, porque vamos a querer primero enseñar, luego consolidar y luego perfeccionar. Aquí ya vamos a la etapa de especificidad, a la etapa de especialización. Y eso va a variar de un entrenador a otro. Lo importante acá es qué queremos, cómo lo queremos lograr y cómo vamos a lograr crear esas condiciones para que nuestros deportistas se puedan realizar. El fútbol es un deporte de colaboración y oposición con dos fases claramente definidas: el ataque para conseguir el gol y la defensa para evitarlo. Existe a su vez un tiempo entre ellas, cuando se detiene el balón y se pierde, y cuando no se detiene y se recupera, denominado transición. Reducir el tiempo en pasar de una fase a otra aumenta la efectividad y el orden. O sea, el equipo que logra hacer esa transición entre las fases en un mejor orden y con una mejor sincronización
de las partes que componen el sistema va a lograr aprovechar o sacar ventaja para el equipo rival. Eso es un componente importante. Aunque lo realmente complicado es mejorar cada una de las fases y aún más de manera equilibrada. O sea, nosotros básicamente, ¿qué sucede? En unas tareas vamos a estar trabajando o enfocándonos, poniendo el acento en esa fase ofensiva, y en otras tareas vamos a estar poniendo el acento, la parte importante, en la fase defensiva. Eso va a depender, pues, obviamente, del día de la semana que estemos trabajando y el objetivo que tengamos, pero aquí ya se trabaja todo, bueno, se trabaja todo de forma global, pero en condiciones de competencia. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver situaciones reales de juego, situaciones por encima de la realidad de juego, incluso, porque eso es parte de lo que buscamos nosotros con las tareas, que la tarea incluso sea mucho más compleja que lo que el juego le va a plantear al deportista regularmente. Entonces, de esa manera lo vamos a desarrollar. Las habilidades técnicas básicas, para tenerlo ahí presente, las técnicas ofensivas y las técnicas defensivas, con utilización del balón, finta, control orientado, pase, drible o regate, el tiro, centro volea y el juego de cabeza. En las técnicas defensivas, la recuperación del balón, neutralización de las acciones, el duelo o carga con el cuerpo, interceptación de balón, entrada, despeje, cabeceo y el desplazamiento defensivo. Y el duelo de 1 contra 1, que es un componente importante en el desarrollo del juego como tal. Estos son algunos aspectos importantes que tenemos que tener claros cuando estamos hablando en materia de entrenamiento. El fútbol se compone de varios aspectos que lo determinan como deporte, de colaboración y de oposición. ¿Por qué es importante entender que somos un deporte de colaboración y oposición? Primero, porque todo nace de la necesidad de comunicarnos. ¿Con qué nos comunicamos? A través del balón. Es el mensaje, pero para que haya comunicación se necesita un emisor, un receptor y ese mensaje pueda ser decodificado. Entonces, para eso, los mismos principios de la comunicación son los mismos principios que nos van a servir, en este caso, para trabajar los fundamentos. Entre estos aspectos destaca su especificidad en cuanto a la técnica y a la táctica. Es un deporte muy específico, en esta etapa es mucho más. El objetivo es establecer bases de conocimiento sobre los aspectos técnico-tácticos del fútbol, claros, por lo que se considera una diferenciación clave en el desarrollo del juego: el ataque, la defensa y las transiciones. Una vez se incorporan también otras fases complementarias como el reinicio del juego o la táctica fija, que son otros dos que también tienen que ver y que tienen sus particularidades. Una vez establecidas en cada fase, se diferencia entre los aspectos individuales y los aspectos colectivos. Así como tenemos unos fundamentos de carácter individual, esos fundamentos se van a ver manifestados sí o sí en ese escenario a nivel colectivo, porque es un deporte colectivo. Entonces vamos a buscar definitivamente que esa calidad individual se traduzca en una mejor comunicación, una mejor interacción entre los elementos que componen el sistema. Recordemos un poquito qué es la técnica. La técnica es la forma de realizar todas las acciones o movimientos con el balón por parte del jugador, con todas las superficies de contacto que permita, en este caso, el reglamento. Si es en beneficio propio, se conoce como la técnica individual. Si es en beneficio del equipo, se conoce como la técnica colectiva. El dominio de las acciones técnicas es de gran importancia en los deportes colectivos como el fútbol, ya que por medio de la técnica es como un jugador y su equipo pueden resolver con eficacia las situaciones que les plantea el desarrollo del juego. Básicamente, no hay cosa más abstracta que el desarrollo de un juego. ¿Sí? ¿A qué me refiero con abstracto? Desordenado, no con una estructura organizada. Por eso nosotros, por más que hagamos un plan de juego, la situación siempre va a ser variante, siempre va a ser variable. Y ese caos o esa incertidumbre que genera el mismo juego tiene dentro de toda esa incertidumbre un pequeño orden o una pequeña secuencia o determinados patrones que vamos a ir encontrando, y que esos patrones nos van a permitir a nosotros descifrar el juego, poder entender el juego, descifrarlo y poderlo descubrir, que es lo más importante. Que el deportista que el jugador pueda descubrir el juego, pero que tenga los elementos necesarios, tanto perceptivos, decisionales, como
como motrices, en este caso, los fundamentos técnicos para poder resolver esa situación. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos a encontrar jugadores que pueden leer una determinada situación motriz, una determinada situación táctica, pero la ejecución no es la adecuada, o sea, la parte de los fundamentos no es la adecuada. Y vamos a encontrar deportistas que tienen una técnica, un fundamento técnico muy depurado, pero no logran comprender la situación motriz. Son dos escenarios con los cuales nos vamos a topar bastante, y el objetivo acá es nosotros, a través de todas estas pautas que vamos a ver, es tratar de dar la orientación necesaria al deportista, crear las condiciones para que el deportista de manera consciente y de manera inconsciente pues se vaya educando y creando el hábito motor, que es lo más importante cuando hablamos de fundamentos, crear los hábitos motrices. ¿Sí? El desarrollo de las acciones se ven continuamente influenciados por las constantes y cambiantes situaciones de juego, que exige que los futbolistas modifiquen movimientos estereotipados de la técnica, adaptándolos a las diferentes situaciones del juego que se pueden plantear. Uno de los análisis que hacíamos en el curso anterior era la diferencia entre el modelo técnico y el estilo, y que muchas veces el deportista confunde el estilo con el fundamento y quiere copiar el estilo de un jugador con mucha habilidad, ¿sí? Entonces, nosotros como entrenadores somos responsables de desarrollar la parte del fundamento técnico de tal manera que el jugador le dé su personalidad, que el jugador agregue esa parte de la habilidad, esa particularidad que tiene cada uno, según la habilidad que trae y a eso pues le vamos a agregar un estilo. Uno de los grandes errores es querer copiar los estilos y no enfocarnos en el desarrollo motriz del fundamento, que es uno de los aspectos interesantes y con los que nos topamos muchas veces en cuestiones de formación o a veces en determinadas cuestiones que ya incluso de alto rendimiento, con deportistas que pudiendo resolver de una manera sencilla, pues la complican un poco, digamos, pagando un precio muy alto en esto. ¿Por qué? Porque en el alto rendimiento la eficiencia es letal, es fundamental. En el alto rendimiento los errores se pagan y se pagan caro. No existe rango para el error. El error tiene que ser mínimo. La posibilidad de cometer un error se tiene que reducir en la menor probabilidad posible, y eso depende de nosotros como entrenadores. Los que dirigimos ese proceso tenemos que ir reduciendo esos errores. Al final, la probabilidad de ganar o de perder depende de la cantidad de errores que el equipo cometa. El equipo que más errores cometa va a tener más probabilidades de perder, el equipo que menos errores cometa va a tener altas chances o altas posibilidades de ganar. Es una cuestión de probabilidades, porque al final nada está escrito, y como lo vamos a ver en el otro curso que voy a estar compartiendo con ustedes de análisis del juego, las estadísticas acá, hay estadísticas que son interesantes, pero hay estadísticas que realmente se vuelven intrascendentes cuando el señor gol aparece. Entonces, son situaciones que las vamos a ir entendiendo y comprendiendo. Bien, como vemos acá, tenemos un pequeño esquema de la técnica, tanto ofensiva como defensiva, la individual y la colectiva. En cada una aparecen los elementos que vamos a ir viendo a lo largo de este curso: regate, el pase y apoyo, la conducción, el tiro y el juego de cabeza. En la parte colectiva, el desmarque de apoyo, que es tan importante ahora, es fundamental hablar de eso, el desmarque a la espalda del rival, pared, el tercer hombre, que aparece como un elemento importante también a trabajar. En el portero, pues aspectos particulares del portero, blocajes, desvíos, despejes, rechaces, entradas y el juego con los pies, que ahora es tan importante. Y el jugador, pues la entrada a nivel defensivo, la entrada, la anticipación, la interceptación y los despejes, así como lo conocemos. Bien, hablando de los fundamentos ofensivos, cuando los equipos juegan un fútbol ofensivo, atractivo, resulta un placer observarlo. Realmente es muy bonito ver equipos que salen a proponer, que buscan tener la posesión de la pelota y tratar de buscar el arco rival. Realmente eso es lo que nos da un espectáculo importante en cuanto a lo que se refiere el deporte.
Entonces, la verdad que los jugadores con buenas condiciones ofensivas los lleva a ser muy valorados. Realmente estaba, por ejemplo, uno de los detalles que estaba viendo es la cantidad de pases que Pedri hizo en el juego contra Italia. Creo que fueron 82 pases los que le contabilizaron, de los cuales solo 2 fueron pases equivocados, de 82. O sea, tuvo un margen de de acierto entre algo tan elemental como el pase, como dar un buen pase, ¿sí? Y lo que marca la calidad del jugador, lo que marca la calidad del deportista. Nosotros podemos evaluar la calidad del juego en función de la cantidad de pases cerrados que hay, lo vamos a ver, pero el hecho de dar un pase con calidad, un pase que llegue al propósito, que cumpla con el propósito, que es pasar bien el balón, dejar al jugador que recibe con una ventaja, con cierta ventaja, es un elemento que convierte al juego en algo realmente atractivo y vistoso y hace al deportista diferente. Estas condiciones requieren mucha habilidad técnica junto a una excelente combinación de creatividad, buen estado físico, fundamento táctico para construir un buen jugador de ataque. Uno de los elementos importantes acá es entender de que la creatividad juega un papel fundamental en este desarrollo. Sin embargo, muchas veces consideramos que la creatividad pues, es sinónimo de caos y hacer pues, lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que yo puedo. La creatividad tiene un espacio importantísimo en todas las fases del juego, en todos los momentos del juego, y a nivel de jugadores es importante darle al jugador esa posibilidad de que él tenga ese espacio para la creatividad. Eso es un componente importante, sin olvidar el fundamento como tal, que es la base, que es lo que vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que sucede? Pues nos vamos a topar con deportistas que tengan una habilidad muy grande de manera innata y deportistas que, a pesar de no traer una gran habilidad, tienen un alto margen de desarrollo de la habilidad. Entonces, eso muchas veces también eso es importante. Y dentro de un sistema de trabajo, dentro de un sistema de juego, pues vamos a necesitar deportistas con mucha habilidad y deportistas que, aunque tengan una habilidad no tan desarrollada, una técnica tan depurada, pues cumplen funciones fundamentales y determinantes en el sistema de juego en el cual pues todos contribuyen. Las técnicas ofensivas individuales pues son todas aquellas, como decía, aquellas acciones técnicas realizadas por los propios jugadores en beneficio propio. O sea, técnica para dominar el balón, para conducir, todos estos elementos pues son en función del jugador. Las técnicas colectivas son todas aquellas acciones técnicas realizadas por los jugadores en beneficio del colectivo, participando en su desarrollo varios jugadores. Aquí el jugador tiene que tener en cuenta la participación de sus compañeros, del rival y un aspecto muy importante, la posición del campo en la cual se encuentra. Vamos a ver que no es lo mismo la conducción en la zona de iniciación del juego que en la zona de creación o en la zona de finalización. El hecho de arriesgar una pelota, por ejemplo, en una conducción en determinadas zonas, es totalmente distinto. Otro elemento importante que vamos a ver en el alto rendimiento es que no es lo mismo, o la ejecución técnica va a tener determinadas variaciones o determinadas manifestaciones si el equipo va ganando, si el equipo va perdiendo o si el equipo va empatando. Hay cosas que determinan la calidad de la ejecución y muchas veces el hecho de ir ganando un juego tiene ciertas características, el hecho de ir empatando un juego tiene ciertas características y el hecho de ir perdiendo un juego tiene ciertas características que van a influir al final en la ejecución técnica, en el fundamento técnico, que son cosas interesantes y que el jugador con madurez y el jugador ya a este nivel tiene que entender de que bajo presión, bajo determinadas circunstancias, todas las condiciones y toda la ejecución debería ser con la misma calidad para mantener esa probabilidad de éxito que es el que estamos buscando, en este caso en el deporte competitivo. Todas son acciones técnicas que se realizan los jugadores cuando se encuentran en posesión del balón. Esto es un factor importante. En este pequeño esquema vemos un aspecto importante de la técnica individual, el control, el básico, el que todos conocemos, y el orientado, que es el control que básicamente pues, le ha dado mucha velocidad al fútbol, precisamente por la reducción de los espacios de juego,
y la ocupación de un espacio de una manera muy inteligente ahora de los equipos. La conducción, el regate sin finta o con finta, el tiro y el juego de cabeza. Son elementos que se van a manifestar, como les decía, no es lo mismo un control o la importancia de los controles en la zona de iniciación, en la zona de creación o en la zona de finalización. O sea, obviamente un error en determinada zona va a tener consecuencias diferentes, consecuencias distintas. Y es por eso es que en el fútbol vemos que muchas veces que ahora los equipos presionan, ¿para qué? Para provocar el error. Ese error de control, ese error de conducción o ese error de regate en una zona que realmente les permita encontrar un equipo no organizado defensivamente y poder finalizar de la mejor manera. Son ese tipo de situaciones que nosotros ahora vamos a entender, ahora vamos a comprender y vamos a ver en un contexto diferente. ¿Por qué? Porque entonces vamos a crear situaciones o crear elementos y tareas que nos permitan ir desarrollando estos factores que vamos a querer ver dentro del juego mismo. Un equipo bien entrenado tiene muchas posibilidades de ataque cuando es capaz de atacar por varios frentes. Suele ser habitual que las jugadas que más gustan a los aficionados son aquellas que logran combinar varios pases entre jugadores diferentes que cooperan para crear diferentes oportunidades de gol. Realmente es realmente una cuestión, yo les digo, a mí me encanta ver, es exquisito ver cuando un equipo logra tener esa coordinación y esa sincronización entre sus líneas, entre sus jugadores, y realmente logran hacer esa progresión del juego, buscan esa amplitud, buscan esa profundidad, la logran conseguir y logran finalizar de una manera que lo hacen ver fácil. Creo que una de las cosas muy particulares que diferencian mucho al deportista de alto rendimiento es que hace ver las cosas difíciles como que fueran fáciles. Y por eso mucha gente o muchos de los espectadores y muchos de los aficionados pues tienden de alguna manera a decir, bueno, eso es fácil o eso se ve fácil, porque el deportista profesional, el deportista de alto rendimiento hace que las cosas difíciles se vean fáciles. Esa es una característica, una particularidad. Y entonces, muchas veces a nivel perceptivo, eso se da a entender, pero las cosas realmente difíciles las hace cualquiera. Realmente lo complicado es hacer algo complejo y resolverlo de la manera más sencilla. Ahí está la genialidad. Ahí realmente es donde vamos a encontrar un deportista a jugadores diferentes. Entonces, cuando esto sucede, se confirma la idoneidad de todo el trabajo, que es lo que estábamos diciendo. La parte, cómo los componentes individuales, técnicos, los fundamentos técnicos del deportista se complementan entre líneas, en líneas y entre líneas, para hacer un fútbol que sea fluido y que tenga la posibilidad pues, de tener todas las manifestaciones que nosotros conocemos del fútbol. Lo que parece fácil en realidad es muy difícil, ya que se coordinan muchos movimientos hacia un mismo objetivo. Luego, antes de que un equipo pueda conseguir este tipo de asociaciones, se necesita desarrollar ciertas habilidades técnico-tácticas para que los jugadores puedan funcionar con comodidad con el balón en los pies. Muy bien. En los fundamentos individuales, pues vamos a ver que para algunos entrenadores tienen cuestiones diferentes. O sea, a este nivel, como les decía al inicio, a este nivel ya de alto rendimiento, pues pasa mucho por las características del entrenador, qué es lo que el entrenador busca. Si al entrenador le gusta crear situaciones de 1 versus 1 porque tiene jugadores habilidosos, pues va a trabajar o va a buscar ese tipo de características. Si el entrenador es un entrenador que le gusta el juego de posesión, un juego bien estructurado, un juego bien organizado, pues va a buscar jugadores con esas características. Y si el entrenador le gusta un juego de ataque directo, muy físico, de balones divididos y con esas características, pues obviamente los jugadores que va a buscar y que va a tener van a ser también con esas características para poder llevar a cabo ese modelo o ese sistema de juego. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a ver cómo cada uno de los elementos se va manifestando. El regate como un recurso más, el control como la necesidad esencial para la acción posterior, o sea, el control ya pensando en lo que va a pasar. Acá el deportista hace un control pensando en la siguiente jugada.
En este caso, la mayoría de deportistas que ya están a nivel de alto rendimiento tienen que estar viendo o leyendo el juego una o dos jugadas adelante de lo que el juego está pasando. Y esa es una parte de la disociación cognitiva que nosotros logramos entender cuando un deportista ya juega desde lo inconsciente, ¿sí? En esta etapa el deportista ya juega desde el inconsciente, ya no juega desde el consciente. Muchas pautas conscientes se dan, pero el deportista realmente ya juega desde el inconsciente. Entonces él ya está pensando en la siguiente situación o en cómo crear la próxima situación antes de que el balón le llegue a los pies. Y eso es lo que contribuye muchas veces, como lo vamos a ver más adelante, a la velocidad del juego. El pase y apoyo para dar posible salida al receptor, el toco y apoyo, que en este caso pues nosotros podemos encontrar diferentes situaciones como el pasar, el tocar y acercarme para dar apoyo, para volver a recibir el balón, el tocar y pasar para ocupar un espacio para poder recibir dentro de otra zona, y el pasar y esperar para poder dar continuidad a la siguiente jugada. Entonces son tres situaciones que vamos a ver cómo se manifiestan y cómo se van a dar, y cómo las vamos a crear nosotros para, obviamente, que poderlas tener como del box hay una S, ¿va? Chiquitita así, puta, no sabía si era 5, si era S. Pero no me dice que mande la foto. No, yo ya la tengo ahí, mi amor, pero es que el micrófono, Pedro, alguien. No sé quién tiene ahí el micrófono y está contando ahí la historia de su vida. Bien, muy bien. Vamos, ahí está. Bien, lo que decíamos, les encargo porfa el micrófono nada más para que ahí no interrumpamos a los compañeros que sí están poniendo atención, jóvenes. Eduardo, el micrófono. Porfa, para que no. Estuardo de León. Sigamos, profe, excelente. Bien, nítido, vamos. Bien, como les decía, la conducción como ruptura de líneas, el tiro como el objetivo final, pero cada uno de estos elementos se van a manifestar en mayor o menor medida según los criterios del entrenador. En el alto rendimiento es así. El entrenador va a determinar qué es lo que quiere, cómo lo quiere y para qué lo quiere, en función de su idea. Cuando nosotros nos formamos es totalmente diferente porque pues, tenemos que darle al deportista todos los elementos en la medida de lo necesario pues, para que él tenga toda esa etapa de desarrollo y de formación como lo veíamos en las primeras diapositivas. Vamos a hablar del regate. Dice, para conseguir efectividad en el ataque, el equipo debe tratar de progresar y penetrar en la defensa contraria. Aunque no siempre es posible conseguir superioridad en las zonas cercanas a la portería, habitualmente en la banda, mediante acciones combinadas, por lo que muchas veces se llega a situaciones de igualdad. 1 contra 1, 2 contra 2. Este tipo de situaciones se requiere tener la habilidad de saber utilizar el regate como un recurso. Se resalta el término recurso porque muchos jugadores deciden mal el uso del regate, arriesgando en situaciones donde otro tipo de acción no solo es más beneficiosa para el equipo, sino que puede ser más sencilla para ejecutar. ¿Qué sucede? A lo largo pues, del trabajo y de la carrera, pues he conocido muchos jugadores con gran habilidad, con mucha habilidad. Y una de las características que tienen estos jugadores es de que confían tanto o tienen tanta seguridad en su habilidad de que al recibir el balón en la primera jugada van y encaran. Y muchas veces eso lo que provoca es que el jugador se vuelva predecible, o lo que hace es que el defensa, después de 2 o 3 situaciones donde ve que el jugador más o menos hace la misma situación, pues simplemente ya lo tiene controlado, lo tiene marcado y lo que va a buscar es esperarlo y ver cómo resolver esa situación. Entonces, esto es importante, entender de que la aleatoriedad para el regate es importante, usarlo en el momento adecuado, en el momento importante, en el momento oportuno, que creo que eso es importante, porque si no se vuelve un recurso desgastante y que va a convertirse en un elemento muy fácil de controlar por el rival. Esos son los elementos interesantes cuando vemos estas situaciones. ¿Por qué? Porque obviamente utilizándolo en este caso se conceptualiza como un recurso para hacer algo distinto, ¿no?
algo distinto a lo que se tiene. Ahora, si en el modelo de juego está a buscar el 1 contra 1 en diferentes situaciones, pues obviamente pues esa va a ser la característica. Pero en un juego más colectivo, el regate pues se va a buscar en determinadas situaciones muy particulares. Para que un regate sea efectivo, el jugador debe tener la confianza suficiente para enfrentar al adversario, sin miedo al fracaso, ya que el hecho de que salgan los regates puede aumentar mucho la confianza del jugador para el dominio general con el balón en los pies. Al regatear, el jugador debe mantener el control del balón en relación de su propio cuerpo y realizarlo con diferentes superficies en ambos pies. Un buen control del juego es necesario para poder cambiar de dirección, parar el balón, cambiar de ritmo. Muchas veces cuando el equipo no logra penetrar un regate 1 contra 1, marca la diferencia, logra superar esas líneas de presión del equipo rival que nos están marcando, pero eso conlleva un timing, un tiempo específico, porque si no, como les decía, se vuelve una constante y al volverse una constante, pues obviamente el equipo rival pues va a tener la posibilidad de controlarlo y contrarrestarlo. Vemos aquí los elementos que componen la técnica colectiva, el pase y el relevo, en este caso el pase corto, medio y largo, y los relevos dorsal, frontal o diagonal. Vamos a ver algunos otros elementos que aparecen en la técnica colectiva que son bien importantes. ¿Qué sucede con las técnicas ofensivas y su relación con el juego? Para superar el 1 contra 1, pues obviamente tenemos la conducción, la finta y el regate, que son los elementos importantes. Para mantener la posición del balón, tenemos el control orientado, la conducción, el pase corto y el pase medio, que es lo que buscamos cuando queremos tener posesión del balón. Para progresar en el juego, vamos a necesitar, se va a manifestar mucho más el control orientado, la conducción, el regate, el pase corto y el pase medio. Y para la finalización, el control orientado, el regate, el pase, tiro a corta distancia, tiro a media distancia, que son los que más se van a manifestar. Entonces, realmente nosotros vamos a ver que en cada situación de juego, en cada momento del juego, en función de la cancha, nosotros vamos a tener más o menos manifestaciones de esos fundamentos. Por lo tanto, muchos deportistas se vuelven especialistas en estos elementos. A esta altura ya nosotros necesitamos deportistas especialistas en esto, deportistas que tengan esa cualidad, esa particularidad. ¿Sí? Lo que hablábamos en otras situaciones, deportistas que pueden jugar muy bien, por ejemplo, pegados a la banda, porque tienen un giro hacia un lado perfectamente, o se pueden giran la cadera bien hacia un lado, y los deportistas que pueden girar hacia los dos lados, que tienen esa particularidad y que son la mayoría de los que juegan en el medio. Y que muchas veces un deportista que se pone a jugar en el medio, que ha jugado por la banda, pues tiene ese pequeño detalle, que no va a tener no va a estar habituado a girar hacia los dos lados, a rotar, a utilizar los dos perfiles, que son ese tipo de situaciones que muchas veces se dan. Entonces, acá una de las características es de que los fundamentos se van especializando. Por eso tenemos jugadores con características muy específicas en cada posición, porque al final la contribución de cada uno de ellos va a hacer que el juego como tal tenga el fruto y lo que nosotros estamos buscando como un elemento diferenciador. Los factores clave en los fundamentos ofensivos: superar las situaciones de 1 contra 1. Primero, conducir con el balón pegado al pie, la vista levantada, conducir con la pierna más alejada del adversario. Eso es bien importante, poner el cuerpo para dividir el balón, proteger el balón con el cuerpo. Los cambios de ritmo y dirección en la conducción para desbordar. Son aspectos fundamentales para superar situaciones de 1 contra 1. Mantener la posesión del balón. El pase tiene que ser con fuerza y tensión. Eso es bien importante. Pasar y moverse para crear líneas de pase. El pase tiene un elemento importante, que es pase y voy o me acerco para volver a recibir y que el jugador que recibió el balón pueda devolverme el balón, que esa es una de las intenciones. El 2, el pase y voy, que es donde yo, después de dar el pase, ocupo un espacio distinto, no en función de la línea del pase, sino que fuera la línea de pase para recibir el balón, ya sea una pared o un tercer hombre que se pueda dar, pero a un espacio totalmente diferente. Y la otra es un pase y me quedo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros damos un pase y nos acercamos, pero ya el jugador tiene ciertas líneas de pase abiertas y se acerca un jugador, pues lo que va a crear es que se va a cargar mucho
la defensa. Hay una norma, una situación que nosotros vamos a estar buscando siempre como escenario ideal para el jugador que tiene la pelota. Y es que él pueda tener siempre dos líneas de apoyo, dos apoyos cortos y un apoyo largo. Esa es una situación que vamos a estar buscando siempre. La situación ideal es que el jugador que posee el balón tenga dos apoyos cortos y un apoyo largo. Siempre. Y esas líneas de pase sean claras y estén abiertas para que él pueda jugar perfectamente. ¿Qué pasa si en ese escenario el jugador ya tiene dos pases de apoyo cortos y tiene un pase largo y se agrega un tercero? Lo que va a pasar es que vamos a traer más defensa y entonces el juego se va a ahogar, ¿sí? Vamos a crear demasiada densidad de gente en un área determinada y el deportista pues no va a tener la posibilidad de resolver de la mejor manera. El escenario idóneo que vamos a estar buscando o el que vamos a crear siempre en determinadas tareas o situaciones de juego y del entrenamiento es que el deportista que posee el balón tenga dos apoyos cortos y un apoyo largo. Que eso es un escenario importante para que él pueda fácilmente resolver la situación a la hora de tener la posesión del balón. ¿Sí? Otro aspecto importante es el pase al pie, que el pase realmente vaya al pie dominante o al pie hábil del deportista. Esto es un factor fundamental, el hecho de dar un pase con esa calidad realmente marca diferencia y es lo que nos va a permitir mantener la posesión del balón. Realmente ahora es impresionante la cantidad de tiempo que algunos equipos logran tener la posesión del balón, pero depende mucho de la calidad técnica del deportista. Para mantener la posesión del balón, la calidad, los fundamentos deben de ser muy buenos, deben de estar muy desarrollados, tienen que tener mejores fundamentos para tener esa calidad de juego. Deportistas que no tengan los fundamentos bien marcados, que no los tengan bien desarrollados, bien pulidos, va a ser muy difícil que puedan tener un juego tan vistoso, tan fino, tan limpio en cuanto al pase, ¿sí? Entonces, no vamos a ver claridad en el pase, vamos a ver mucha interrupción en los pases, mucho error, y eso pues no le va a restar fluidez al juego. Entonces, muchas veces lo que vamos a estar viendo, lo que va a marcar la diferencia es la limpieza del juego, la limpieza del pase. Y esa limpieza del juego y la limpieza del pase viene dada, ¿por qué? Porque el pase va al pie adecuado del jugador que va a recibir, al jugador que va a hacer la recepción. Progresar en el juego, las acciones combinativas, pase al espacio, al vacío, pase entre líneas, que vamos a buscar para progresar en el juego. Y la finalización, que en las acciones 1 versus 1, y sacar al portero de su línea. Si no sale, progresar y tocar a un lado, atacar un posible rechazo o rebote del portero para finalizar. En las acciones por los laterales, pues los rematadores llegar a la velocidad de la zona y no estar parados en la zona, que eso es importante. Los jugadores que no tienen la posesión del balón deben de saber cuáles son las zonas de finalización. Eso lo vamos a ver en el transcurso de las otras clases, cómo el jugador sin balón tiene que tener ese timing para poder llegar a esas zonas de finalización cuando el balón llegue a determinadas áreas o a determinados momentos o a determinadas situaciones, que esos son aspectos fundamentales y son pautas de juego que nos van a permitir que ese juego colectivo pues sea mucho más fluido y de la mejor manera. Vamos a tocar un tema ahorita que es interesante cuando nosotros hablamos, ya hablamos de los fundamentos, en este caso los ofensivos, los refrescamos, y vamos a comenzar a ver cuáles son los escenarios en los que esos se van a manifestar ya en el alto rendimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas variables y muchas situaciones que van a determinar la calidad de ese ejercicio. Uno de los elementos es los canales de comunicación que se dan cuando nosotros trabajamos. En una situación normal, nosotros vamos a tener la técnica individual, que es el jugador, en la posesión del balón. Pero en el momento que intervienen dos jugadores, hay uno que ustedes ven acá, que ese es el canal de comunicación. Entonces, una tarea con dos jugadores va a tener un canal de comunicación, y ese canal de comunicación va a ser más limpio y más fino en función de la calidad de los fundamentos. El pase, la recepción, el control orientado, el pase y la ocupación de un espacio para volver a recibir, el pase y el acercamiento para volver a recibir el balón, o el pase y esperar para crear una situación distinta. Entonces son esos tres escenarios. Pero el canal de comunicación siempre pues va a ser uno, ¿sí? Luego tenemos una situación más compleja donde intervienen tres jugadores. Y aquí comenzamos nosotros
a entender cómo poder construir una situación para que se manifieste, ¿ya? Entonces, si tenemos 3 jugadores, ¿sí? Tenemos 3 canales de comunicación posibles, pero solo tenemos un balón. Entonces, aquí lo interesante es que el jugador que tiene la posesión del balón va a tener siempre dos líneas de pase, ¿sí? 2 canales de comunicación. Siempre. Ahora la cuestión es cómo vamos a generar las condiciones para que ese deportista siempre tenga esos 2 apoyos cortos que eran de los que platicábamos y de las cosas fundamentales que vamos a ver en el alto rendimiento. Que en cada situación el deportista siempre tenga 2 apoyos cortos y un apoyo largo con esas líneas de pase bien claras, bien abiertas para poder generar el siguiente pase. Si nos damos cuenta, pasar de una situación de 2 jugadores, ¿sí? Con un canal de comunicación, subir a 3 jugadores con 3 canales de comunicación, cuando pasamos a hacer una tarea donde intervienen 4 jugadores, los canales de comunicación se nos vuelven 6 situaciones. ¿Esto qué hace? Que va a estimular la parte perceptiva del deportista, ¿sí? Entonces, como el juego, nuestro juego, el juego moderno, el juego de fútbol moderno, cada vez es en espacios más pequeños, en espacios cada vez más reducidos, el jugador tiene que estar teniendo esa posibilidad de ir observando esas canales de comunicación, esas líneas de pase que se le van a manifestar durante cada situación de juego, cada situación motriz. ¿Qué sucede? Cuando hay 4 jugadores, las líneas son mucho mayores, por lo tanto va a discriminar. La situación ideal es siempre 2 apoyos. 2 apoyos nos va a permitir reducir la cantidad de información que el sujeto, en este caso el deportista, va a tener. Cuando el deportista tiene demasiada información, la percepción no es tan eficiente. Cuando el deportista tiene la información óptima, la toma de decisiones es mucho más fácil. Pues la ruta es mucho más sencilla de caminar. Uno de los aspectos interesantes en esto es entender cómo funciona el cerebro o nuestro cerebro con lo que se llaman surcos neuronales. Un surco neuronal es una situación que el cerebro ya tiene identificada y que la hace ejecutar de manera inconsciente. Un surco neuronal viene siendo más o menos como cuando nosotros pasamos por supongamos que nosotros tenemos un jardín, ¿sí? En una casa. Acabamos de poner grama y resulta que todos los días no logramos poner un lugar para pasar, sino que todos los días nos atravesamos el jardín caminando. Eso es como crear un surco neuronal. Cada paso y cada vez que yo atravieso ese jardín, voy creando una línea. Esa línea se va haciendo un surco, se va hundiendo y se va profundizando de tal manera que cuando otra persona va a pasar el jardín, va a ver que ya hay una línea, ya hay un surco hecho y va a caminar por ahí. ¿Sí? Eso sucede a nivel cerebral cuando nosotros creamos determinadas situaciones. O sea, el deportista va repitiendo las cosas, las situaciones, con tal frecuencia que cuando las vuelve a encontrar ya tiene la ruta para pasar por ellas. ¿Sí? El ejemplo que yo pongo es, para nosotros tenemos un jardín de esa manera y ¿qué sucede? Comienza a llover y se comienza a inundar. ¿El agua por dónde va? ¿El agua hacia dónde va a fluir o hacia dónde va a agarrar? Pues donde ya está hecho el surco. Entonces, nosotros, a nuestros deportistas, con las tareas y las condicionantes que le damos a cada tarea, les vamos a crear esos surcos. Esos surcos son los que nosotros llamamos hábitos. Hábitos motrices, hábitos de resolución de situaciones. Identifico una situación, la asocio con una situación que yo ya conozco y la ejecuto. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo resolverlo previamente. Entonces, por eso en el entrenamiento se trabajan todas esas situaciones que nosotros consideramos que se van a ver o se van a prever en el juego. Y si ponemos un trabajo donde hay 5 jugadores que se tienen que coordinar para hacer una tarea, estamos viendo que la posibilidad de líneas de pase son más o menos 9 las que se dan en una situación de 5 jugadores. ¿Qué significa esto? Que hay una gran cantidad de información que el deportista debe de procesar. El hecho de procesar mucha información, lo que les decía, lo que va a hacer es que hace que el deportista ralentice su toma de decisiones y no le permita a él tomar la decisión más fácil. Cuando son muchas las opciones que tenemos para hacer algo, es muy difícil decidirnos. Es mucho más fácil cuando tenemos 1 o 2, nada más. Entonces, eso, desde la parte cognitiva,
es bien importante crear situaciones donde el deportista tenga 1 o 2 situaciones para resolver. Si tiene más de 2, 3, 4, 5 situaciones para resolver, realmente la información lo abruma y no le permite tomar las decisiones de la mejor manera. Entonces, nosotros vamos a elegir qué situaciones vamos a crear, qué situaciones vamos a dar para que el deportista vaya dando y mejorando determinados elementos. Esto es bien importante comprenderlo y entenderlo, porque muchas veces cuando nosotros queremos mejorar algo y hacemos una tarea con un volumen muy grande de jugadores, realmente lo que le estamos quitando a algunos jugadores es la posibilidad de simplificar su toma de decisiones o su resolución en este caso. Entonces, esos elementos realmente son importantes conocerlos porque cuando tenemos grupos grandes y hacemos un trabajo de posesión o alguna situación o algún rondo y el número de jugadores es muy elevado, realmente pues no estamos dándole el elemento de calidad que el jugador necesita, ¿sí? Entonces necesitamos tener al jugador realmente alerta siempre y a partir de ahí pues nosotros vamos a comenzar a jugar con cuántos jugadores van a defender para tapar determinadas líneas de pase. ¿Me explico? Digamos, nosotros podemos poner un jugador, si nosotros estamos jugando, vamos a ver, acá está, ¿sí? Digamos, si nosotros tenemos un jugador que puede tapar una línea de pase, van a haber 2 líneas de pase. Si este jugador tiene el balón, ¿sí? Va a tener siempre una línea de pase abierta. Entonces, este jugador va a tener que tapar siempre una línea. Entonces, los que defienden siempre van a estar tapando líneas de pase. Entonces, vamos a determinar la cantidad de gente que va a defender en una tarea para crear, primero, esta situación, crear la situación técnica del pase, la recepción, el control orientado y la fluidez del trabajo y en función de la cantidad de oposición que pongamos. Si es 1, si tenemos 2, uno de los 2 jugadores, pues obviamente va a tener que ocupar un espacio vacío o va a tener que moverse obligadamente para crear o para abrir otra línea de pase. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, entender esto es importante, comprenderlo desde el punto de vista teórico es importante porque cuando diseñamos tareas, nosotros podemos determinar el nivel de complejidad de esa tarea en función de las líneas que tiene la tarea y la cantidad de gente que va a estar tapando esas líneas en la tarea, ¿sí? Si nosotros ponemos un jugador acá, ¿sí? ¿Cuántas líneas de pase tiene abiertas el deportista? Tiene 2 acá, digamos, este posee el balón, va a tener la posibilidad de tener 2 líneas. Pero si ponemos 2 jugadores a defender, ¿sí? Digamos que defiende acá esta línea. Vamos a ver, vale, atrás. Aquí está. Este jugador posee el balón. Y este jugador tapa esta línea y otro tapa esta línea. Pues están orientando al deportista a tomar una decisión, ¿sí? A dejarlo libre. ¿Sí? Y si son 3 los deportistas que están acá, pues ya la cosa se convierte más compleja. Pero, por ejemplo, por eso el 4 contra 2 se utiliza bastante, porque cada deportista que tiene la posesión del balón realmente tiene 3 líneas de pase, ¿sí? Y los defensas pueden tapar 2. Entonces, eso convierte ese ejercicio, ese trabajo con una dinámica muy importante y muy interesante. Lo mismo pasa cuando llegamos a 5, y un deportista pues va a tapar una línea, un defensor tapa una línea, tapa otra, y hay otro defensor que puede tapar. Entonces, podemos jugar hasta con tres defensores si tenemos 5 jugadores en posesión del balón en este esquema. Entonces, acá lo importante es entender estas situaciones porque cada opción o cada situación de comunicación lo que nos va a permitir es provocar que el deportista resuelva más fácil. Si tenemos esta situación, por ejemplo, en el 4 contra 2 que tenemos acá, voy a enseñar, y únicamente tenemos un defensor, realmente pues la posibilidad de defender va a ser muy poca. Entonces la posesión, vamos a privilegiar la posesión de la pelota, pero el que defiende realmente va a tener muy pocas posibilidades. Eso también va a estar en función del espacio, que eso también lo vamos a ver, pero si hablamos, ahorita estamos hablando de líneas de pase, esa situación pues va a ser bastante compleja para el que esté defendiendo. De la misma manera acá, si pusiéramos solo un jugador a defender o a tapar una línea de pase, realmente el jugador que tiene la posesión del balón pues tendría bastantes opciones de pasar. ¿El objetivo cuál es? Que el deportista tenga una línea o 2 y mucho cuando generamos esas situaciones. Y de esa manera pues estructurar nosotros
las tareas que nos permitan pues, desarrollar. Este es un componente importante en la resolución de tareas a la hora de diseñar tareas y qué es lo que estamos buscando, porque para nosotros pues esto es fundamental. Una progresión bastante sencilla y que pues nosotros conocemos bastante en ese sentido de cómo ir de lo fácil a lo difícil en la ejecución técnica, pues vamos a tener un escenario muy sencillo donde vamos a ver que hay tareas sin oposición, que estas tareas sin oposición realmente en el alto rendimiento pues las vamos a usar muchas veces como calentamiento o como activación, digamos, pero realmente la situación real de juego pues la vamos a encontrar ya cuando hay oposición. Eso es lo que vamos a estar buscando nosotros realmente, buscando oposición en ese sentido. Entonces tenemos tareas sin oposición, juegos de pase, ¿sí? Buscando líneas de manera individual con movimientos tal vez preestablecidos, que nosotros queremos hacer el toco y voy, toco y me acerco, o toco y me quedo. Son diferentes escenarios en los cuales nosotros podemos provocar en un trabajo como este, sin oposición, para ir haciendo la creación inicial del trabajo. Luego pasamos a una situación donde podemos trabajar un rondo con superioridad numérica, donde pues un jugador está defendiendo y como decíamos acá, tenemos un jugador con la posesión de la pelota con líneas de pase y este jugador que está en medio pues va a estar tapando las líneas de pase que obviamente van a estar marcadas y van a estar consideradas. ¿Qué obliga a eso? A que el deportista que no esté en posesión del balón tenga que estarse moviendo para hacer opción y para dar claridad y dar una línea de pase. Tratar de dar esa línea de pase, que son parte de esos fundamentos ofensivos que nosotros vemos, la ocupación racional de los espacios. Eso es bien importante, un elemento fundamental. Y también como posición, pues ya jugar situaciones, tareas como posición en igualdad numérica, juego en espacios reducidos, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, etcétera, etcétera, etcétera. El fútbol en pequeño que nosotros hacemos y poder generar ese tipo de situaciones de igualdad numérica para generar todas estas situaciones. ¿Qué sucede? Que cada una de estas situaciones genera pues elementos distintos, genera elementos diferentes y lo que estamos buscando realmente nosotros es esa posibilidad de que el deportista en el alto rendimiento se manifieste siempre con oposición. ¿Por qué? Porque el alto rendimiento pues lo que nos va a exigir y lo que nos va a demandar es esa presión. En el alto rendimiento hay muy poco tiempo para trabajar, hay muy poco tiempo para corregir, para hacer todos esos elementos, por eso se le da tanta importancia a las etapas de formación. Porque el deportista no hizo en una formación en el alto rendimiento, es muy poco el tiempo que se tiene para corregir o para pulir o para ir arreglar ciertos detalles. El deportista llega ya con lo que tiene, con lo que puede, y eso realmente pues es lo que va a determinar la posibilidad de alcanzar niveles de rendimiento superiores. ¿Qué es importante acá? Conocer el porqué de esas situaciones, por qué crear situaciones, porque es importante que siempre haya oposición. ¿Por qué? Porque el deportista, el jugador, cuando hay oposición, pues va a estar siempre teniendo que buscar esa línea de pase libre, que es la que va a encontrar, y eso va a condicionar la ejecución técnica. ¿Sí? Eso va a condicionar la ejecución técnica. Aquí la tarea condiciona la ejecución técnica y nosotros al entender la tarea, al comprender, al diseñar la tarea y al colocarla con determinado nivel, con determinadas características, vamos a provocar que el deportista o obligar al deportista a que resuelva determinada situación. Luego vienen diferentes factores que vamos a ver en esta situación. ¿Qué buscamos en el entrenamiento de los fundamentos? Primero, diferenciar situaciones, buscar soluciones y que resuelva. ¿Cómo resuelve? Con los aspectos técnicos. Uno viene de la observación, que era lo que platicábamos. Si el deportista tiene demasiada información o demasiadas variables que tener en la cabeza cuando tiene una tarea, va a ser muy difícil que tome una decisión. Hay que tener una o dos situaciones que le permitan a él tomar decisiones de manera sencilla. Entonces, le va a permitir observar y focalizar. ¿Por qué? Porque la percepción se basa mucho en ignorar muchas veces la información que está de más, la información que hace ruido. El deportista con altísimo nivel, con mucho rendimiento, lo que hace es ver los detalles importantes. De 10 cosas, sabe cuál es la 1 y la 2 son las más importantes. Él ya lo sabe, ya lo determinó y esas son las situaciones que va a buscar.
un deportista que no tiene todavía este nivel de alto rendimiento, va a ver todas las 10 situaciones y esa toma de decisiones se va a tardar demasiado. ¿Por qué? Porque es demasiada la información que tiene. Entonces nosotros tenemos que buscar darle información realmente precisa en cuanto a las... ¿Para qué? Para mejorar la observación, para mejorar la comprensión y para que él pueda resolver de manera técnica. Eso realmente es lo que nosotros buscamos cuando diseñamos una tarea en función de trabajar los fundamentos, los elementos. ¿Qué matices vamos a ver que podemos tener para trabajar estos aspectos? Primero, para trabajar en estos aspectos se deben de crear tareas donde se puedan dar diferentes tipos de pases, movimientos y situaciones de juego. Vamos a buscar escenarios distintos para crear esas situaciones de juego. Un pase corto, un pase medio, un pase largo. Cada uno con tareas diferentes. Siempre es mejor empezar con más espacio y menor número de jugadores y luego avanzar usando menos espacio y mayor número de jugadores. Esas son las pautas que nos van a servir para que cuando iniciemos una tarea no la iniciemos en un espacio pequeño con muchos jugadores y que realmente no tenga la fluidez que nosotros buscamos. Aquí lo importante es nosotros entender que si el balón tiene velocidad y se está moviendo a gran velocidad, hay calidad en el ejercicio o en la tarea. Si se disminuye el espacio en los ejercicios, disminuye el tiempo que tiene el jugador en su acción, o sea, el tiempo que va a tener él para tomar decisiones o que va a tener la pelota en los pies, lo que fuerza a jugar a un fútbol más rápido. Esto nos obliga a ser mucho más rápido en la resolución, pero también nos obliga a que cuando recibamos el balón nosotros ya tenemos que tener la opción o la decisión de hacia dónde va a ir ese balón. Eso nos obliga a estar perfilados, a estar orientados, a jugar a la menor cantidad de toques posible, ¿sí? Y tercero, cuarto, perdón, después de resolver la situación con el balón, nosotros saber si vamos a ocupar un espacio, si nos vamos a acercar al compañero para hacer apoyo o si nos vamos a quedar en el lugar y vamos a dejar que otro compañero sea el que aparezca para hacer el apoyo en la siguiente jugada. Entonces, todos estos elementos se ponen de manifiesto en el alto rendimiento con las tareas. O sea, las tareas son las que determinan la calidad y la cantidad de veces que vamos a repetir una situación. Por eso es que en el fútbol nosotros vemos un partido condicionado, mucho juego condicionado, donde un deportista está repitiendo muchas veces la misma situación. ¿Por qué? Porque es que estamos buscando precisamente eso, ¿sí? Que esa situación se repita una buena cantidad de veces, se manifieste la mayor cantidad de veces posible para que el deportista asocie de tal manera que cuando se le presente el juego, que en el juego se le van a presentar 1 o 2 o 3 veces, él tenga la confianza suficiente para resolverla, que tenga la calidad suficiente para resolverla. Entonces, eso es importante dentro de todo este ambiente. En el diseño de los ejercicios son importantes entonces los factores como el espacio, el número de defensas o el límite de toques. Son elementos que vamos a ver cómo poderlos ir condicionando y qué variantes podemos utilizar para mejorar. Una tarea, la misma tarea va a tener diferentes niveles de dificultad si nosotros utilizamos este tipo de situaciones, este tipo de condicionantes para la realización de la tarea. ¿De qué va a depender? Pues de la calidad de los deportistas y del tiempo que tengan ellos de asimilar y de trabajar bien de esa manera. Entonces, primero, jugar con ciertos tipos de reglas que pueden ayudar mucho con el entrenamiento sobre estructuras del fútbol condicionado. Algunos ejemplos de reglas que pueden aumentar la velocidad y la progresión son jugar a dos toques, que es uno de los que más se utilizan, juego a un toque y medio o, como yo le llamo, 2+1, un deportista en la posesión tiene dos toques y el siguiente solo tiene uno. Entonces se va alternando, 2 toques, un toque, 2 toques, un toque, 2 toques, un toque, y eso pues eso va provocando en el deportista pues la posibilidad de resolver de manera más rápida y no solo llevar eso, sino llevar la secuencia de si le tocaba 1 o 2 toques, o si el último que hizo 2, o el último que hizo 1, y eso ya se vuelve una carga cognitiva, una carga compleja. Él puede resolver con 1 o 2 toques, pero ya está condicionado a hacerlo de determinada manera, y eso es ya ponerle una carga de información que cuando les decía, si es demasiada, pues el deportista se va complicando. ¿Qué sucede con estas progresiones? Y es la experiencia que tengo, que la mayoría de veces, pues ya los deportistas inician una tarea y ellos ya juegan a 2 toques
por inercia. Ya cuando juegan a 2 toques por inercia, la cantidad de toques, otras condicionantes, pues ya es mucho más, ya pueden dominar muchos más elementos o muchas más variantes dentro de la tarea, pero eso se alcanza después de mucha repetición. Si en la primera semana o en los primeros días o en la primera vez que nosotros estamos trabajando con la gente queremos poner muchas variantes, pues lo que va a suceder es que el deportista no va a comprender la situación, no va a comprender el juego. Entonces es bien importante ir de lo fácil a lo difícil, tener una progresión adecuada para ir de lo fácil a lo complejo, ¿sí? De lo conocido a lo desconocido, del orden al caos. Eso es bien importante en todos estos elementos. Entonces, otro juego sin repetición de apoyo, o sea, yo no le puedo devolver el balón al jugador que me hizo el pase, que esa es una situación que nos va a servir mucho en una tarea de posición, donde yo recibí el balón, pero no se lo puedo devolver al jugador que me lo acaba de dar. Entonces, eso genera un movimiento de ruptura, un corte o un movimiento de ruptura por parte del que da el pase y una ocupación de un espacio distinto, ¿sí? Esas son las situaciones que nosotros vamos a crear. Un juego sin repetición de apoyo. Juego atrás de primeras, o sea, un juego donde yo estoy buscando progresión, pero si doy un pase a la línea que está atrás, pues ese jugador solo tiene que jugar de primera, o sea, puede jugar un toque. Se hace un pase atrás, el jugador que recibe está obligado a jugar al primer toque. Son condicionantes. Otra cosa que yo utilizo bastante, que me gusta mucho, es utilizar 2 toques sin repetir el pie de contacto, que eso me gusta mucho porque trabaja mucho la técnica y los jugadores pues se van acostumbrando a utilizar los 2 perfiles, trabajan perfectamente, reciben con uno, pasan con el otro y no pueden usar el mismo pie para controlar y pasar, sino que si recibo con el pie derecho, paso con el pie izquierdo, si le recibo con el izquierdo, paso con el derecho, y esto les obliga técnicamente y el jugador se va habituando en eso y se va volviendo parte de la tarea. Tienen 2 toques, pero no pueden repetir el mismo pie en 2 toques. Entonces, todas estas variantes que nos permiten pues seguir aportando, seguir profundizando, seguir puliendo esos fundamentos técnicos, en este caso los ofensivos, que nosotros estamos buscando pulir y mejorar. ¿Qué sucede? En el deporte de alto rendimiento, tiempo es lo que no hay. Y muchas veces este tipo de tareas o este tipo de situaciones son las que nosotros usamos en las entradas en calor, con este tipo de características, donde queremos que el jugador no solo nos sirva para que despierte su atención, sino que para preparar lo que va a venir después. Muchas veces el entrenador prepara una tarea y le dice a sus asistentes, bueno, quiero que la entrada en calor tenga estas características, porque la tarea que viene a continuación tiene estas características y quiero que ellos ya vayan habituados a generar eso, ¿ya? Hacer un cambio de orientación, hacer pases cortos o medios, aparecer entre líneas, o sea, determinadas situaciones que el entrenador en este caso va a dar y que se trabajan previo a la parte principal del entrenamiento. Entonces, esas situaciones pues nosotros las vamos a ir creando, las vamos a ir utilizando y es el tiempo que nos da en el alto rendimiento para poderlas ir trabajando. Pero lo más importante acá es, uno, tener claro qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, qué es lo que estamos buscando, qué estamos provocando. Esas reglas de provocación pues nos van a dar esa pauta, qué es lo que estamos buscando y definitivamente tener nosotros esos elementos claros pues nos va a permitir darle a los jugadores determinadas situaciones. Hay jugadores, ¿qué sucederá? Pues a mí me ha tocado que hay jugadores que a pesar de todo ese tipo de situaciones, pues hay que hacer un trabajo individual con ellos, aparte, pulir algunas cosas, trabajar de manera individual, de manera separada, son casos diferentes. Los entrenadores lo abordan de manera diferente, cada entrenador tiene una diferente estrategia para trabajar o para buscar paliar esas situaciones de orden técnico que puedan estar generando alguna complejidad dentro del grupo y pues cada uno tendrá una estrategia diferente. Lo importante acá es entender que en el alto rendimiento lo que nosotros vamos a hacer es crear un escenario que sea igual o más complejo que el mismo juego, para que cuando el deportista vaya al juego sienta que ya tiene más tiempo, que tiene espacio, que tiene el control del balón y que tiene claridad en las líneas de apoyo, ¿sí? Eso va a ser importante, pero entonces, si creamos nosotros todas esas condiciones dentro de los trabajos que nosotros realicemos, pues el deportista en el juego pues va a tener esa posibilidad de sentirse cómodo ante determinadas situaciones. Uno de los principios fundamentales es de que entre más relacionado esté con la situación, pues más fácil va a lograr plantear una solución. Entre menos relacionado esté en una situación,
va a ser muy difícil o le va a costar mucho más al deportista plantear una solución. Las situaciones, entre más se conocen, pues más fácil es resolverlas. Entre menos se conocen, es más complejo resolverlas. Por eso, realmente, que un equipo llegue a tener una idea bien clara del juego y ese tipo de situaciones, pues lleva tiempo, lleva trabajo y es complicado, lleva muchos elementos. Pero en la medida que nosotros logremos hacer de que esos fundamentos, de que todo ese trabajo técnico vaya orientado al modelo de juego y a los sistemas que estamos nosotros buscando desarrollar en el equipo, pues van a facilitar ese procedimiento. La táctica no es ni física ni técnica, pero depende de estas dos para manifestarse. Si físicamente un deportista no tiene lo necesario, pues habrá una parte donde la fatiga aparece y tiene un efecto contraproducente en la ejecución técnica. Si técnicamente no tiene los fundamentos y no tiene la calidad para resolver una situación, la parte colectiva pues va a ser la que va a pagar la factura. En este caso, pues la táctica es una derivada de otros elementos que la componen. Entonces, por eso es importante conocer, comprender y siempre darle una mirada a estos elementos que siempre nos van a dar la posibilidad de agregarle ese pequeño aspecto que en el alto rendimiento las diferencias son muy pocas. En el alto rendimiento las diferencias son mínimas. Si ustedes analizan cualquier otro deporte, atletismo, los deportes de tiempos y marcas, son milésimas de segundo, centésimas las que hacen la diferencia entre el ganador y el perdedor. En el fútbol es igual. Las diferencias son pequeñas. Un control orientado, un pase bien dado, un pase mal dado marca una diferencia. Puede marcar esa diferencia. Entonces, esos detallitos al final son los que van a tener un peso grande, un peso enorme en lo que nosotros hacemos. Y esos son elementos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Como les decía, el objetivo acá es ir diseñando ciertas tareas que nos permitan ir desarrollando esto. Ya para terminar, vamos a ver algunas situaciones, como les decía, de cómo se pueden ir dando estas manifestaciones. En un escenario tenemos un escenario, por ejemplo, de un 4 contra 1 en un espacio pequeño, un espacio reducido, con el objetivo de provocar que los pases se den, que el jugador tenga siempre dos líneas de pase claras para poder realizar el pase, ¿ya? Y que el jugador que está defendiendo, en este caso que el que está en medio, pues tenga esa posibilidad de tapar una línea de pase y que siempre haya dos líneas de pase abiertas. Y tratar, en la medida posible, de subir la presión para provocar un error, para tapar, o a ese sentido, pues tapar no solo la línea de pase, sino que el jugador se sienta comprometido y provocar un error en ese sentido. En un 4 contra 2, que es bastante utilizado, lo hemos utilizado muchos. Acá, por ejemplo, el ejemplo que les pongo es un ejemplo de 3 colores, que eso es importante, la parte perceptiva, utilizar 3 colores para que el deportista discrimine, donde, por ejemplo, juegan 2 azules y 2 rojos y defienden 2 amarillos. Por ejemplo, si un pase del azul es interceptado por un amarillo, el amarillo va a tener la posibilidad aquí no solo de recuperar el balón, sino de iniciar ya la fase de juego. O sea, recuperar el balón, me gusta utilizar mucho la regla de que si el jugador que recupera el balón juega con su compañero, los dos que entran ya, por ejemplo, deben 5 pases menos, o tienen que pagar alguna penitencia para provocar que el jugador, cuando recupere el balón, busque ya un compañero con quien asociarse inmediatamente, ¿ya? Porque muchas veces en estas tareas se recupera el balón, se pausa el juego y se vuelve a reiniciar. Se recupera el balón, se pausa el juego y se vuelve a reiniciar. Acá el objetivo es que el juego sea fluido. Entonces recupero el balón, tengo un color con quien jugar, bueno, lo perdió azul, boom, juego con rojo, y automáticamente, boom, se abren los amarillos y tienen que entrar los rojos a jugar, a defender. Y ya nos quedamos jugando de esa manera. Son situaciones que se van creando para irle dando fluidez al juego. ¿Sí? Luego hacemos una tarea un poquito más grande, donde hacemos un 6 contra 3, donde están igual alternos, hay 3 equipos en un hexágono, en un espacio interesante, y acá pues lo mismo, los jugadores de afuera tienen la posesión, y estos 3 están tratando de tapar las líneas de pase, que era lo que platicábamos. En este caso, el equipo que recupera la pelota
puede jugar con el equipo contrario. Si rojo tenía la pelota y la pierde con un amarillo, amarillo puede jugar con azul, salen los otros dos amarillos a ocupar el espacio de afuera y tienen que entrar los rojos a recuperar el balón en medio. Es una variante, es una situación, es un ejemplo nada más. Aquí, 4 jugadores, 12 jugadores, como les decía, el objetivo es ir de una progresión de menos jugadores, de 3, de 4, de 5, de 6, hasta 8, en función de la cantidad de jugadores y en función de la calidad. También vamos a ver cómo el espacio va variando y de esa manera pues vamos jugando con el mismo principio. El equipo que recupera el balón puede jugar entre ellos o jugar con el equipo que no tenía el balón y de esa manera le dan esa fase, pasamos de esa fase de recuperar el balón a crear ya una situación de asociación de juego. Entonces, no solo estamos trabajando la parte ofensiva, sino también esa transición, que es un elemento importante que le podemos dar dentro de las tareas. Como les decía, en el alto rendimiento, realmente pues todo se trabaja de manera integrada, no da tiempo ya de nada, esa es la realidad. En el alto rendimiento lo que uno anda buscando es tener tiempo para trabajar, porque es muy poco el tiempo que hay, la presión es mucha y estás jugando fin de semana, entre semana, fin de semana, entre semana, y el tiempo para trabajar realmente es muy escaso, muy poco. Entonces tenemos de trabajar y aprovecharlo al máximo, tratando de contribuir siempre a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el deportista, pues, a pesar de que tiene experiencia y trabaja, pues siempre, el deportista si deja de hacer algo, un determinado tiempo se olvida. Eso es una que se llama la curva del olvido. Todo lo que nosotros dejamos de hacer o pensar o de repasar durante 5 días hay una curva del olvido, ¿sí? Esa curva del olvido, trabajamos hoy y la curva viene descendiendo. Lo volvemos a trabajar otro día y otra vez. Entonces, esa curva del olvido es la que nosotros no tenemos que dejar que el deportista caiga en esa curva del olvido y cuando se le presente una situación en el juego, se le complica, sino que este tipo de situaciones, de este tipo de tareas, tener en cuenta los fundamentos y cómo trabajarlos, nos va a permitir que el deportista siempre lo tenga fresco, esté familiarizado con esa situación y la pueda resolver en el momento que el juego se lo plantee. ¿Sí? Otra situación donde tenemos ya 2 áreas, de la última, donde defienden, por ejemplo, aquí defienden un 3 contra 2, pero pueden jugar, pueden cambiar de zona, donde está el equipo rojo esperando en la zona siguiente, un amarillo viene a defender, el otro viene a defender el... Sí. Por ejemplo, acá yo lo utilizo haciendo 5 o 6 pases de un lado y cambiando para que haya esa transición y este jugador pues tapando la línea de pase de cualquiera de los 2 lados. Entonces, son cosas que, como les decía, ir de menos a más, tratando de utilizar el espacio, tratando de meter ya elementos como de transición como parte del juego, de las tareas, y pues obviamente haciendo que el deportista tenga esa parte perceptiva muy desarrollada, muy estimulada, y que él siempre sepa de que va a tener líneas de pase cercanas y sean las primeras que él busque para resolver fácil, y que eso nos dé la posibilidad de que el juego sea fluido. Muy bien. Hasta aquí, ahí estamos. Bien, jóvenes, ¿algún comentario, duda, pregunta, aportación? Nos queda tiempo. Hoy me aproveché mucho porque me dijeron que no hay clase después, entonces. Pero los otros días sí les prometo que soy más puntual. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí. Fíjese que a mí no me quedó muy claro donde dice buscamos con el entrenamiento diferencias y situaciones. Eso me puede explicar. Eso sí no lo entendí mucho. Ajá. Sí, el objetivo del entrenamiento, digamos que el objetivo de crear tareas en el entrenamiento es de que el deportista pueda resolver distintas situaciones de juego. El juego está componiendo por la fase de ataque, el que tiene la posesión de la pelota, la fase defensiva, el que no tiene la posesión de la pelota. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Reducir ese tiempo o esa transición entre la fase de ataque y defensa, ¿sí? Reducir ese tiempo. Entonces, ese cambio de roles, muchas veces nuestros jugadores lo tienen muy
tenemos que acelerarlo en el jugador, ¿ya? Porque pasar de una fase donde tener la pelota a pasar a una fase donde no tener la pelota es una cuestión de segundos. Y es lo que hoy en el fútbol actual se está buscando, que esa transición, esa fase sea lo más breve posible y sea lo más cerca de la portería contraria. Entonces, poder hacer tareas donde, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, en algún rondo donde si un deportista o donde un jugador, el que está defendiendo, pierde la pelota, básicamente el equipo que ganó la posesión de la pelota tiene una posibilidad de anotar rápidamente. ¿Para qué? Para provocar esa situación. De que si un deportista arriesga mucho el balón en la zona de iniciación, la zona de decisión del juego, pues va a estar muy comprometido a que si pierde el balón, pues va a estar muy cerca de su propia portería y va a provocar la posibilidad de que el equipo rival pueda finalizar de una manera mucho más rápida. ¿Sí? André Bernardo. Sí, licenciado Flores, le saluda Gustavo Reynoso, es que estoy con la cuenta ahí de mi hijo. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, gusto saludarte. Interesante lo que habla de la automatización para la generación de esos surcos neurales, ¿verdad? Para que de alguna otra manera el inconsciente vaya reconociendo las acciones que debe realizar en una situación ya dada de partido. Ahora, no sé si me adelanto, pregunto, los tiempos en los que se deberían de trabajar estos rondos, como para no caer en una excesiva repetición o fatiga, ¿verdad? Que genere algo contraproducente a lo que estamos siguiendo. No sé si tiene alguna recomendación al respecto. Sí, muy buena tu pregunta, muy buena. En esta clase me enfoqué básicamente en entender las líneas de pase y la cantidad de gente que podíamos tener en oposición. ¿Cuál es el otro elemento que tenemos que ver? El espacio y el tiempo. Son los otros dos elementos que le van a dar esa calidad a los rondos. Eso lo vamos a ver en las clases posteriores. Pero podemos tener rondos donde el espacio, si nuestro objetivo, por ejemplo, es un trabajo extensivo, o sea, donde el jugador genere fatiga, se pueden hacer rondos con determinado tiempo, hasta 6 minutos más o menos, que es lo que yo utilizo. Pero podemos hacer rondos intensivos, donde el espacio es pequeño, la cantidad de jugadores es la idónea y lo que buscamos es calidad. Entonces, el tiempo que utilizamos es corto, ¿ya? Entonces, son tareas de carácter intensivo. Entonces, vamos a ir tareas de carácter extensivo a tareas de carácter intensivo. ¿Cómo vamos a determinar esas tareas? En función de la cercanía del juego, ¿sí? Los primeros días de la semana, si jugamos hasta el fin de semana, los primeros días de la semana podemos hacer tareas de carácter extensivo, ¿sí? Provocar más esa fatiga en el jugador, ¿ya? Pero en la medida que nos acercamos al juego, vamos a tener la necesidad de que el jugador esté más activado, que esté mucho más despierto, pero sin llegar a niveles de fatiga, porque va a tener el juego más cercano, digamos, va a tener la competencia cercana. Entonces, eso va a depender, pero muy buena tu pregunta en cuanto a ese elemento, y sí, lo vamos a ver cuántos tiempos, en función de la semana, cuántos serían los tiempos adecuados y los espacios adecuados a trabajar este tipo de tareas, para ir puliendo los elementos técnicos. Muy bien, ¿quién más? Es que... Porfa, por una situación de orden técnico no tengo no puedo ver quién tiene levantada la mano, señores. Entonces, Gary Leal. Muy buenas noches a todos los entrenadores. Es un gusto estar acá con ustedes. Mi pregunta sería, cuando habló de especificidad, ¿a qué se refiere? Y no sé si usted me podría dar un ejemplo. Mira, el nivel de especificidad, cuando en el fútbol el nivel de intensidad de una tarea tiene que ver con la especificidad. Digamos, puse un ejemplo de una tarea sin oposición, de pases sin oposición, ¿sí? Ese nivel de especificidad es o sea, ese no tiene un nivel de especificidad, porque el fútbol necesita oposición, situaciones de ataque y situaciones de defensa y las transiciones. En la medida que una tarea tenga
una situación de ataque y transición defensa-ataque va a ser mucho más específica o va a tener un grado mayor de especificidad que una tarea que solo sea ofensiva, por ejemplo, sin transición a la fase defensiva. Ok, gracias. A eso me refiero cuando hablo de especificidad. Especificidad es parecerme más a una tarea de juego, a una situación real de juego. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Hay 3 más, pero no los logro ver mucha, entonces... Pedrito, buenas noches. Buenas noches. Javier Castaño te saluda. ¿Qué tal, Javier? Gusto saludarte. Igualmente. Mira, Pedrito, es una consulta. En la asistencia, como es una nueva plataforma, digo yo. Fíjate que en registra a quién entró, ya no se toma asistencia, sino que la misma plataforma registra a quién ingresó, a qué horas ingresó, si puso atención, bueno, si estaba viendo otra cosa. No, pero este sistema sí te toma, digamos que te registra cuando vos ingresás a la clase, a qué horas ingresaste, y si te salís también registra a la hora que saliste. Entonces eso ya te manda un informe, nos manda un informe a nosotros los profes de la asistencia, así que aquí ya no vamos a usar listados de asistencia como en las anteriores. ¿Y el material, Pedrito, lo vas a mandar por la misma, o va a estar disponible en la plataforma? Sí, lo vamos a estar disponiendo siempre, si tenemos el Drive, me imagino que lo vamos a usar por ahí, y si no, siempre yo se los comparto por el grupo de WhatsApp, como lo hemos hecho, ¿no? Para que ustedes lo tengan. Ok, gracias, Pedrito. Nítido. Hola, Lick, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una molestia, hubimos varios compañeros que nos estuvo sacando la plataforma. Ajá. Nos decía que alguien nos había sacado y, por ejemplo, a mí me tocó 5 veces. Salía inmediatamente, volví a ingresar. Los estuvimos reportando en el grupo y por lo que viéramos varios compañeros y mandamos la pantalla donde decía